especialmente a quienes nos van a acompañar con algunas intervenciones que más adelante van a conocer en detalle el viceministro del MISID, don Orlando Vega, Ana María Muñoz, que es del Centro para la Transparencia de Chile, y también María Paz Hermosillo, que la estamos escuchando ahorita también ayudándole a la compañera que más adelante vamos a conocer más de ellos y van a intervenir también en esta sesión virtual, que esperamos sea muy ejecutiva, pero también muy informativa y con un llamado a la acción muy puntual para quienes nos están acompañando en esta sesión y a quienes, como mencionaba, les damos la bienvenida y el agradecimiento también de que nos estén acompañando en este espacio. Preguntaba en el chat por escrito que nos cuenten y nos comenten de qué organización o de qué institución nos acompañan para conocer un poco cuál es el público que se interesó en esta convocatoria abierta que hicimos. Y dando ya la bienvenida o el arranque a esta sesión, quisiera presentarme. Mi nombre es María Fernanda Bendaño. Yo soy parte de la organización Accesa, una organización de sociedad civil de Costa Rica que trabaja en temas que tienen que ver con nuestra visión de sociedad, y es que sea una sociedad más abierta y todos los valores y los principios que eso implica, entre ellos más transparencia, más participación ciudadana, más acceso a la información, más rendición de cuentas. eh, Pensando que o creyendo que el sistema democrático se fortalece con estas líneas de trabajo. Y este proyecto en específico va muy alineado a esos principios y a esa visión de sociedad que tenemos como organización. Este espacio tiene el propósito de presentarles y darles a conocer la plataforma Algoritmos Públicos CR. Es una versión piloto. La importancia de esta plataforma, o la justificación un poco de por qué asumimos el reto y el proyecto de levantar esta plataforma con la intención final de que esta plataforma empiece a crecer a partir del día de hoy con muchos socios y con ustedes especialmente de socios, ya les vamos a contar por qué. Parte, digamos, de presentar el proyecto es darles un contexto muy rápido de qué estamos hablando cuando hablamos de transparencia algorítmica y la importancia en la gestión pública. Entonces, quisiéramos compartirles ideas muy puntuales. Primero, em, nuestro concepto de algoritmo, o sea, qué vamos a entender o qué estamos entendiendo en el marco de este proyecto por algoritmo, ¿verdad? Esa serie de instrucciones que son claras, ordenadas, que describen cómo un ordenador, un ser humano pueden llevar a cabo una acción, tarea o procedimiento específico. Es decir, en un ejemplo práctico, un algoritmo, si tuviéramos que programar o desarrollar un algoritmo para que haga la suma de dos números, sería entonces esa receta, por decirlo así, en donde le damos las instrucciones claras y ordenadas, en que tiene que leer el primer número, luego leer el segundo número, sumar ambos números y mostrar el resultado. Esa serie de instrucciones es lo que entendemos como algoritmos y pueden expresarse en lenguaje natural, en pseudocódigo, diagramas de flujo, en lenguajes de programación dependiendo del contexto. Con este concepto claro, brincamos a lo que nosotros llamamos transparencia algorítmica y qué vamos a entender por transparencia algorítmica. Es un principio que establece el funcionamiento, diseño, datos y efectos utilizados por un algoritmo, especialmente aquellos que están tomando decisiones que afectan a las personas. Este principio lo que promueve es que esos algoritmos sean accesibles, comprensibles, auditables por las personas usuarias y también las partes afectadas. Implica entonces poder examinar el código fuente, los datos operativos, los criterios de decisión y sobre todo cuándo se utilizan para funciones críticas. Por ejemplo, justicia predictiva, contratación, concesiones de crédito, etcétera. El tema aquí es que ahorita los algoritmos, ¿verdad? Por el contexto tecnológico en el que estamos, se está utilizando para desarrollar sistemas que hacen muy bien, digamos, que promueven la eficiencia, la productividad y una mayor rapidez en algunas
procedimientos o gestiones que se tiene que hacer en la institucionalidad pública al utilizar programas o sistemas informáticos. Y entonces, esos sistemas informáticos están conformados por esos algoritmos y lo que busca este principio es transparentar eso. ¿Cuáles son los elementos claves de la transparencia algorítmica? Aquí se resumen: accesibilidad, explicabilidad, responsabilidad, justificación, auditoría y revisión. Como les decíamos, buscamos que la información sobre el algoritmo o el principio promueve que esta información debe estar disponible para quienes lo usan o son afectados por él, que las decisiones que toma ese algoritmo o ese programa o ese sistema informático se deben poder entender claramente, al menos en términos generales, que debe de haber claridad sobre quién diseñó, quién programó ese sistema, quién lo implementó, quién supervisa cómo funciona este algoritmo, que debe ser posible justificar el por qué se utilizó o se escogió ese sistema, ese programa, y por qué toma ciertas decisiones. Y también que terceros, internos o externos de la organización o de la institución pueden revisar ese programa, ese sistema informático y conforme ese algoritmo y los resultados para detectar algún error, algún sesgo o algún efecto no deseado. La importancia de esto es que podría evitar decisiones discriminatorias o sesgadas, también permite proteger derechos humanos y legales y funciona para fomentar la confianza en esos sistemas informáticos y sistemas que ahora ya están siendo automatizados y aplicando inteligencia artificial en muchos casos, em, para confiar, ¿verdad? En lo que estos sistemas están generando, especialmente o muy valiosamente cuando se utilizan en agendas de justicia, salud, finanzas o contratación pública, por decir algunos de los temas o sectores que son sensibles en la gestión pública. Bueno, ¿cómo se operativiza ese principio de transparencia algorítmica que les estamos ilustrando? Precisamente con una plataforma de transparencia de algoritmos públicos. Y eso es lo que quisimos hacer al levantar el sitio web algoritmospúblicos.cr. Esta es una lista, digamos, de la hoja de ruta o de los pasos que seguimos para poder levantar este primer piloto. Utilizamos primero o hicimos un estudio de referencia que están haciendo a nivel mundial y especialmente a nivel latinoamericano en términos de transparencia algorítmica. Y hoy tenemos la oportunidad de conocer experiencias cercanas de Chile, pero también personas que conocen cómo se ha desarrollado esto en la región y cómo lo han operativizado e implementado otros países. Vamos a conocer un poco de esos ejemplos y de esas referencias. Luego hicimos un diseño preliminar del sitio web, una generación de los contenidos, una generación de instrumentos para recolectar información de los sistemas, definir también la lista de esos sistemas para el piloto, gestionar una colaboración de la institucionalidad, y ahí es donde nos acercamos al MISID, en donde ahora vamos a ampliar un poco de esta fase importantísima para poder recolectar la información. Pasamos a esa fase en donde hicimos una primera recolección con los sistemas que habíamos escogido para el piloto y desarrollamos el sitio web. ¿En qué punto estamos? Estamos en el punto de divulgación y de empujar la ampliación de este repositorio. Y luego también vamos a tener un periodo de evaluación de experiencia y gestión de mejora, porque la idea es que esta plataforma vaya afinándose y vaya mejorando, digamos, la recolección de la información y precisamente llegando a ese mejor estándar posible de transparencia algorítmica. Este es el sitio web al que ya les vamos a invitar porque ya está habilitado que ingresen y que lo exploren, ¿verdad? Quisimos hacerlo muy sencillo, muy intuitivo, en donde pues primero planteamos cuáles eran los principales preguntas o propósitos que estamos respondiendo con el sitio web o con esta plataforma. Luego pueden acceder
al repositorio la lista, digamos, de algunos sistemas que elegimos para este primer piloto. Son sistemas informáticos que contienen, por decirlo así, algoritmos que se utilizan para tomar decisiones ya en la institucionalidad pública de Costa Rica, al que les hicimos un primer consulta de información y de datos sobre esos sistemas. Por ejemplo, tenemos entre ellos el CINERUVE, el SICOP y el EDUS, que son de uso importante para mucha población acá en Costa Rica. Y pues también contamos un poco con una sección de explicación sobre el proyecto y de recursos para ampliar y divulgar más el conocimiento de este principio y cómo se acerca esto a los principios que les contábamos anteriormente. Está relacionado no solo con transparencia, sino también con acceso a la información, con rendición de cuentas, con mayor participación ciudadana o herramientas para fiscalizar más lo que hacen las instituciones públicas. Como van a ver cuando exploren el repositorio, ¿verdad? Y pueden también descargar el formulario que aplicamos y la base de datos de estos primeros sistemas. em, el formulario tenía alrededor de 40 preguntas en donde les preguntábamos aspectos muy generales del sistema, la tipología de soporte, también datos sobre costos, sobre fuente de financiamiento, sobre el nivel de autonomía del sistema informático, si consideraban que se clasificaba o no como una inteligencia artificial, alguna descripción de usuarios o población implicada, personas funcionarias, responsables directas, entre otros elementos para conocer en un primer nivel de información más sobre estos sistemas. Esos son unos datos que resumen un poco qué recolectamos en este piloto, ¿verdad? Logramos tener información de diferentes em, de sistemas, digamos, de diferentes instituciones o que manejan diferentes instituciones, no solo gobierno central, sino semiautónomas, poder ejecutivo, entidades públicas de carácter no estatal, algún órgano adscrito, etcétera, ¿verdad? Un dato interesante también es que la mayoría de estos sistemas tienen una normativa que les respalda, es decir, hay una directriz, hay un decreto, hay una ley que, que le dio, digamos, el puntapié o el nacimiento a este tipo de proyectos de aplicar o implementar estos sistemas. Y estas son algunas de las preguntas que se le hicieron en el formulario. Por ejemplo, si utilizaban datos personales, como pueden ver, un mayor porcentaje de estos sistemas sí utiliza algunas bases de datos de información personal, si requiere intervención humana o si son totalmente automatizados. Como ven en este primer piloto, la mayoría de los sistemas que se están utilizando, que logramos y que participaran en este piloto, aún no están 100% automatizados, requieren siempre de intervención humana. Y parte del tipo de preguntas que les hicimos para conocer un poco cómo funcionan estos sistemas es si son sistemas que podríamos llamarles de carácter estratégico, es decir, de toma de decisiones estratégicas de la institución o simplemente sistemas que mejoran algún paso o algún procedimiento de la gestión institucional. Si cuenta, puede ser con los dos elementos, tanto de gestión o estratégico, o si son más de soporte. En la base de datos van a encontrar más de esta información. Este proyecto o esta iniciativa, como les decíamos, se alinea mucho a los principios que impulsamos en la organización Accesa, pero también están alineadas con estándares nacionales, con iniciativas país que se están trabajando e impulsando actualmente y de ahí la importancia de muchos de nuestros socios y también colaboradores de este proyecto. Hay un alineamiento directo con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Costa Rica y para eso, pues tenemos el gusto de hoy poder contar con don Orlando Vega, viceministro del Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología y Telecomunicaciones. Don Orlando es doctor en Gobierno y Políticas Públicas, tiene una maestría también en Población y Salud y una licenciatura en Ciencias Políticas con énfasis en Gobierno.
Lideró el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2022-2027, la reforma también al Plan Nacional de Atribuciones de Frecuencias y la transición a la televisión digital. Preside la Comisión Nacional de Seguridad en Línea y el Consejo Científico del CITA UCR y estuvo detrás de esta estrategia también que les mencionaba anteriormente, a quien le doy la palabra también porque el MISID fue aliado o colaborador fundamental de este proyecto, fue quien hizo el enlace entre pues, la organización y la iniciativa con las instituciones públicas y con el departamento de cada una de las instituciones públicas que llenó esta primera nivel de información de los sistemas informáticos que pudimos incluir en este piloto. Don Orlando, muchísimas gracias por acompañarnos un momentito en este espacio virtual y le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Como dice María Fernanda, yo le agradezco muchísimo, ¿verdad? El espacio que tenemos y bueno, viendo los miembros que se nos unen el día de hoy, celebrar muchísimo este espacio que tenemos para poder, bueno, celebrar y justamente el poder, en este caso, nosotros tener este tipo de alianzas, ¿verdad? Con la parte de la sociedad civil y con las instituciones públicas, sí debo decir que ha sido un desafío, ¿verdad? No solamente en el seguimiento con las solicitudes de información y demás, cuando, bueno, María Fernanda y el equipo de ellos se nos acercaron a nosotros con la posibilidad de poder acompañarlos, ¿verdad? No dudamos, ¿verdad? Nosotros en ningún momento de poder acompañarles, ¿verdad? Nosotros, bueno, somos conscientes, ¿verdad? Que esta es una plataforma de los algoritmos públicos de Costa Rica, bueno, que busca promover ese uso responsable y transparente de los algoritmos, que se encuentra muy alineado a lo que nosotros tenemos dentro de la política pública de inteligencia artificial, ¿verdad? Y de los sistemas que son automatizados o semiautomatizados dentro del sector público costarricense. Estamos claros que esto es una fase inicial en donde este proyecto, ¿verdad? Se centró primero en las instituciones del Poder Ejecutivo, pero, demostrando, ¿verdad? Ese enfoque práctico en un segmento clave. Y justamente creo que uno de los desafíos que nosotros hemos planteado, ¿verdad? Es que a veces se generan instrumentos de política pública pensados para otros, para el sector productivo, para la academia, ¿verdad? Pero bueno, cuando nosotros vemos que de haber políticas públicas centradas, ¿verdad? En cómo podemos desde la institucionalidad pública mejorar. Ahí lleva un gran desafío. Efectivamente, como lo señalaba María Fernanda muy acertadamente, nosotros encontramos este esfuerzo que se alinea directamente, ¿verdad? A la meta de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, en donde se busca ese reto de adopción y el desarrollo de la inteligencia artificial de una manera ética, segura y responsable. Asimismo, este proyecto de algoritmos, nosotros vemos, digamos, que está dentro de la línea de fomentar la rendición de cuentas por parte, digamos, del Estado y ese derecho de acceso a información y a participación ciudadana. Eh, Quizás nosotros dentro de esta perspectiva, ¿verdad? Quedar como un aliado, ¿verdad? Para que desde el ministerio tengan esas puertas abiertas, no solamente, bueno, con María Fernanda y su equipo, sino todas las instituciones que nos acompañan el día de hoy, ¿verdad? Eh, Sabemos que este es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo una iniciativa que resulta ser tangible, en donde se implementa y se da seguimiento a los principios y objetivos establecidos dentro de la estrategia, respeta la transparencia, la rendición de cuenta y el uso responsable y automatizado de los sistemas. Yo creo que acá uno de los desafíos que tenemos como país bueno, diferentes personas que nos acompañan del lado de América Latina, es cómo hacer ejecutables las estrategias políticas, ¿verdad? Entonces yo creo que este es un claro ejemplo, ¿verdad? En donde ese mapeo, ese levantamiento de información, ¿verdad? Que ahorita nos pone una línea base, ¿verdad? Justamente para poder mejorar y no, celebrar y felicitar que podemos llegar a este buen puerto, ¿verdad? Y quedar a la disposición de parte del ministerio, ¿verdad? Para seguir avanzando en estos esfuerzos conjuntos
en esta ocasión fue con Accesa, pero bueno, quedamos abiertos, ¿verdad? A todas aquellas iniciativas con los sectores de sociedad civil, veo que aquí hay academia, hay medios de prensa y demás, entonces instarlos, ¿verdad? Y que creo que este es un ejemplo, ¿verdad? De cómo se pasa de una publicación, de una política pública, a hacer un documento concreto, ¿verdad? Y creo que es un claro ejemplo, ¿verdad? Bueno, María Fernanda puede dar fe de esto, de un compromiso activo, ¿verdad? De parte del MISIG, enviando oficios, el poder trabajar, ¿verdad? Para poder ir alimentando esto, porque nosotros somos de una visión de que esto es una responsabilidad de todos y todas. O sea, eso no es solamente de un ministerio, no solamente de la parte de la sociedad civil, no solo de la parte de la academia, ¿verdad? Aquí todos construimos. Entonces, agradecerles a ustedes el espacio que nos brindan, ¿verdad? Y quedar a la mayor disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Orlando, más bien. Y yo quiero rescatar o subrayar dos cosas que mencionaba el viceministro. La primera, de la tangibilidad de una política pública, ¿verdad? El operativizar algo que puede ser tan abstracto como transparencia algorítmica, ¿verdad? Como uno podría decir cómo se come eso, ¿verdad? Y cómo cuando lo ponemos en una estrategia de inteligencia artificial o de gestión pública, una política pública se operativiza y se pone, digamos, un ejemplo en una plataforma como estas, uno, y también dos, la colaboración o la co-creación de proyectos que llegan, digamos, a nacer, por decirlo así, que son resultado de alianza entre las organizaciones de sociedad civil, la academia, el sector público, en muchas ocasiones sector privado, y a veces esas coordinaciones o ese trabajo en conjunto em, no logran llegar a buen puerto, ¿verdad? O no se logra materializar. Y este es un ejemplo también de cómo se puede trabajar junto, ¿verdad? Roles muy específicos y tareas muy específicas y una em, intención siempre de colaborar y de co-crear el proyecto desde Accesa. Le agradecemos muchísimo al MISID porque fue un aliado fundamental en algo tan importante y que va a ser un reto y un desafío, como lo dijo don Orlando, la recolección de la información de esos sistemas. Es el corazón también de la plataforma y de la iniciativa y es lo que genera pues más trabajo, más labor y no hubiera sido posible solamente si la iniciativa hubiera sido solo de Accesa. Así que, bueno, extenderle, don Orlando, un agradecimiento al ministerio por esa colaboración siempre y ese acompañamiento y ese apoyo en la recolección de la información que al final de cuentas es el corazón de esta plataforma. Bueno, y muchas gracias por acompañarnos en este espacio y por su intervención. Pasamos también a contarles que este proyecto no solo se alinea con esta estratégica, que es muy a nivel nacional y de Costa Rica, sino también con la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública. Hay un alineamiento fuerte con esta estrategia y queríamos también contarles sobre este alineamiento e invitamos a Juan Ignacio Criado Grande a que nos acompañara en esta sesión. Nos va a acompañar a través de una intervención grabada previamente, porque ya tenía otro compromiso a esta hora hoy, pero quiso también acompañarnos por la importancia de estas iniciativas y estos proyectos, porque también se valora muchísimo desde la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial. Em, Voy a ponerle el video para escuchar qué nos tiene que decir Ignacio acerca de esto. Buen día, mi nombre es Juan Ignacio Criado Grande, soy profesor titular de Ciencia Política y de la Administración dentro del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid en España. También soy director del Lab Innovación, Tecnología y Gestión Pública dentro de esta misma universidad. Lo primero es agradecer al equipo de María Fernanda Bendaño y de Algoritmos Públicos Costa Rica por la invitación a este evento. Por cuestiones de agenda me ha sido imposible asistir personalmente o de forma síncrona, de manera que hemos optado por hacer esta grabación de presentación y bienvenida a esta gran iniciativa. El motivo de la invitación entiendo que tiene que ver con mi actuación como relator
de la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que fue aprobada en noviembre de 2023 en la reunión de Varadero, Cuba, dentro de su consejo directivo, del que forman parte 23 países de la región. Esta carta incluye, además de un marco común sobre cómo utilizar y cómo adoptar e implementar la inteligencia artificial en las administraciones públicas, una serie de cuestiones de carácter conceptual vinculadas a los niveles de madurez, los beneficios y desafíos de la utilización de la inteligencia artificial en la administración pública, pasando por una serie de dimensiones que son clave para la adopción de la IA dentro del sector público, o una serie de principios orientadores generales sobre cómo se tiene que incorporar la inteligencia artificial en la administración pública. Entre estos principios nos encontramos con algunos como el principio de transparencia, trazabilidad y explicabilidad, que claramente tiene una relación muy directa con esta experiencia de algoritmos públicos Costa Rica. También dentro de la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial aparecen una serie de elementos relacionados con la gobernanza de la inteligencia artificial en la administración pública. De manera que, entre ellos, claramente habría que destacar la necesidad de que las administraciones públicas promuevan el desarrollo de registros públicos, registros de algoritmos que incorporen todas aquellas experiencias, casos en los que se estén adoptando este tipo de herramientas dentro de las administraciones públicas, como un paso previo no solamente a ser más transparentes, más participativos, lo que estaría muy ligado a los principios del gobierno abierto, sino también cada vez más hacia la auditoría, la rendición de cuentas algorítmica, que debe ser el objetivo final de la transparencia de los algoritmos en las administraciones públicas. Agradezco de nuevo esta invitación, saludo con mucho interés y con mucho entusiasmo esta experiencia de algoritmos públicos Costa Rica, deseo todos los éxitos a este ejemplo que seguro va a ser inmediatamente reproducido en otros contextos de la región, y desde aquí todo mi satisfacción, mi interés y mi deseo en que esta experiencia tenga mucho éxito, tenga mucho seguimiento y que además tenga un impacto muy directo en cómo nuestras sociedades se enfrentan a la utilización de la inteligencia artificial dentro de las administraciones públicas. De hecho, mi mensaje final sería precisamente que una de las motivaciones que debe inspirar el desarrollo, la incorporación de este tipo de herramientas algorítmicas dentro del sector público no puede ser otra que la de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, y para ello es desde luego necesario que los algoritmos, que las herramientas, sistemas basadas en inteligencia artificial sean lo más transparentes posibles, sean lo más auditables y evaluables posibles. Desde esta perspectiva, insisto en la bienvenida a la experiencia de algoritmos públicos Costa Rica, y seguiremos en comunicación para conocer cuáles son los impactos y los resultados obtenidos por este gran caso. Un saludo muy cordial y espero que nos podamos encontrar pronto. Bueno, Juan Ignacio fue el coordinador del texto de esta carta que resumió en esta intervención. Y pues yo quisiera nada más subrayar dos cositas de la intervención de Juan Ignacio que nos alegra mucho escuchar. Uno, sobre la fiscalización, una herramienta como que sirve para auditar y lo que se está utilizando a nivel de gestión pública, y cómo es una herramienta que al final apunta muy bien a este objetivo, a que esos programas o sistemas informáticos puedan ser auditables, evaluables y se puedan hacer auditorías algorítmicas, como él lo menciona. Y lo segundo es que ayuda a ese paso tan importante que cuando se estén implementando sistemas informáticos ya con inteligencia artificial incorporada, podamos tener esta base de datos o esta plataforma bien robusta, bien fortalecida,
bien consolidada, que ahorita tenemos sistemas informáticos, o Costa Rica, digamos, todavía es incipiente en utilizar sistemas informáticos con alto contenido de automatización o inteligencia artificial, pero que cuando ya estemos en este estadio podamos haber tenido toda la experiencia de haber ya registrado y levantado sistemas informáticos básicos, por decirlo así, que se están utilizando en la gestión pública, y que nos va a permitir de manera más fácil poder levantar este registro de otros sistemas cuando ya estén integrando en mayor porcentaje procesos automatizados o inteligencia artificial. También, como les mencioné anteriormente, la metodología utilizó una primera fase en donde mapeamos experiencias globales del mundo, pero también de la región, y nuestra mayor inspiración fue la experiencia chilena. Así que hoy tenemos participantes que conocen muy bien sobre esta experiencia de Chile. Primero le voy a dar la palabra a Ana María Muñoz, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella es magíster también en Derecho de la Universidad de Chile y de la Humboldt Universität zu Berlin de Alemania, directora jurídica del Consejo para la Transparencia. Ana María, sé que ya nos estás acompañando por acá. Las disculpas si al inicio tuvimos algún detallito técnico, pero sé que ya estás por acá. Te doy la palabra. En teoría estás habilitada para compartir pantalla. Por favor, confírmanos que puedes hacerlo. em, y te Gracias. escuchamos. Muchas gracias, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Lamentablemente no puedo compartir pantalla porque estoy conectada desde mi teléfono celular, así que les agradecería mucho a ustedes, chicas, si también me Sí, pueden ayudar lo hacemos, te compartiendo. ayudamos. Perfecto, muchas gracias. Y ahí les voy indicando cuándo pasar las láminas. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, comenzar comentando que el Consejo para la Transparencia, algunos de ustedes probablemente lo conocen, es un órgano público chileno que está creado en la Ley de Transparencia. Tenemos ya existencia desde el año 2009, hace ya 16 años, y la función principal, esperamos un poquito, ahí yo te voy comentando cuando vayamos avanzando. Muchas gracias. La función principal del Consejo es garantizar el derecho de acceso a la información pública. Y en este rol, ya desde el año 2020, el Consejo se ha interesado muy profundamente en todos los temas relacionados con la transparencia algorítmica, la transparencia en los sistemas de decisiones automatizadas que se usan en el Estado y cómo podemos avanzar, como tú también mencionabas, María Fernanda, y los expositores previos, en transparencia, explicabilidad y rendición de cuentas de los algoritmos que estamos utilizando para la provisión de servicios, para la asignación de beneficios en el Estado. Por favor, si me pueden pasar la lámina. Gracias. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, dentro de este trabajo, mencionar que el Consejo ya, como les decía, desde el año 2020, se ha involucrado en labores de investigación y diagnóstico sobre inteligencia artificial y uso de algoritmos en el Estado. Aquí destaca el informe que se denominó Transparencia Algorítmica, Buenas Prácticas y Estándares de Transparencia en el Proceso de Tomas de Decisiones Automatizadas, y luego, muy relevante para las recomendaciones que les voy a presentar a continuación, un trabajo que se hizo en conjunto con el GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez. Está María Paz Hermosilla acá también acompañándonos, quien luego va a hacer su exposición. Este trabajo se hizo en conjunto con la academia, así que también, como tú mencionabas, Fernanda, acá hay un trabajo de colaboración muy relevante para avanzar en elevar los estándares de transparencia en esta materia. Y este estudio dio cuenta de que efectivamente en el Estado se estaban utilizando sistemas automatizados y semiautomatizados para adoptar las decisiones públicas, muchos de los cuales usaban también datos personales. En ese momento pudimos identificar 92 sistemas de decisiones automatizados o semiautomatizados, y se incluye en este estudio, que está ahí disponible públicamente, una propuesta de estándar de transparencia algorítmica. Importante señalar que hubo brechas que se identificaron con ocasión de esta investigación, entre las cuales se puede señalar la ausencia generalizada de información sobre estos sistemas, existencia
y también eventualmente vulneración de derechos fundamentales frente al uso de estos sistemas sin transparencia ni explicabilidad. Adelante, por favor. Ahora bien, dentro del ámbito de nuestras competencias y ya previo a las recomendaciones, sino que en el ejercicio propio de nuestras funciones y atribuciones, la ley de transparencia, como ustedes bien saben, considera dos aspectos o mecanismos para el acceso a la información. Uno de ellos es una solicitud, presentar una solicitud de acceso a la información ante los órganos públicos, y otro es el mecanismo de la transparencia activa. Entonces, ya el Estado de Chile, a través de su legislación de transparencia, promueve el acceso a este tipo de información siempre que conste en un acto, documento o expediente público, ¿ya? La ciudadanía en general puede acceder a la información pública y podría acceder entonces a información sobre uso de algoritmos o sistemas de decisiones automatizados sobre la base de algoritmos en el Estado. Y así también, tratándose de la transparencia activa, sobre todo cuando se trata de adquisiciones o contrataciones de software o sistemas de inteligencia artificial por el Estado, los órganos públicos también tienen la obligación de publicar permanentemente esa información al público en sus portales de transparencia activa. Adelante, por favor. Y así, tratándose del acceso a la información a través de solicitudes de información pública y en el ámbito de las competencias del Consejo en particular, conociendo de los amparos al ejercicio del derecho de acceso a la información, ya desde hace mucho tiempo, ustedes pueden ver ahí, las primeras decisiones datan del año 2012, el Consejo ha tenido la oportunidad de pronunciarse y acceder o denegar información relativa a estos sistemas de decisiones automatizadas. Acá, cuando digo denegar, les menciono esta última que está acá mencionada, la decisión del año 2023, en que se le pide al Servicio de Impuestos Internos chilenos acceder a información sobre parámetros algorítmicos para determinar que un contribuyente es más o menos susceptible a la comisión de una falta tributaria. En este caso, el Consejo, también velando por otros bienes jurídicos, como el correcto ejercicio de las funciones públicas fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos, determinó que no era pertinente acceder a esa información porque, por cierto, se afectarían sus funciones fiscalizadoras. Entonces, acá tampoco es que no se tengan en consideración otros bienes jurídicos al momento de ponderar el acceso a la información sobre algoritmos. Adelante, por favor. Y en transparencia activa, esto lo podemos pasar más rapidito, como les mencionaba, hay una serie de obligaciones de publicidad activa relacionadas con la contratación de software de inteligencia artificial y otras obligaciones que tienen que mantenerse publicadas permanentemente. Adelante, por favor. Ahora bien, en lo que nos convoca, el Consejo para la Transparencia, con el apoyo también, hay que decirlo, del GovLab, de la Universidad Adolfo Ibáñez, publicó en el Diario Oficial de Chile, en agosto del año pasado, las recomendaciones sobre transparencia algorítmica que fueron aprobadas por el Consejo Directivo, que es el órgano superior de nuestra corporación. Las recomendaciones abordan de modo pionero en América Latina la transparencia en el uso de sistemas de decisiones automatizadas y semiautomatizadas en el Estado y constituyen o tienen por objeto otorgar formular buenas prácticas en materia de transparencia y explicabilidad hacia los organismos públicos que utilizan estos sistemas de decisiones sobre la base de algoritmos. Y también importante, y ustedes pueden verlo en nuestra página web, la idea es que también todo esto, y tú también lo decías, María Fernanda, en un comienzo, es un tema complejo, que no es de fácil comprensión por la ciudadanía en general, y por tanto, como nuestras recomendaciones están formuladas en términos más bien técnicos o jurídicos, nos pareció importante avanzar en una guía sobre la implementación de estas recomendaciones por el Estado en lenguaje claro, con una visual más fácil de comprender, con gráficos, con tablas, más cercana a la gente, a la ciudadanía en general, que un instrumento normativo propiamente tal, ¿no? Adelante, por favor.
Y bueno, este proceso que terminó con la formulación de estas recomendaciones publicadas en el Diario Oficial el año pasado, fue un trabajo en conjunto, como les he mencionado, con la academia, y también fue muy colaborativo desde el punto de vista de la coordinación con otros órganos del Estado. Hubo mesas de trabajo y aparte de las mesas de trabajo hubo un proceso de pilotaje también en el que participaron 4 instituciones públicas que les mencionamos ahí: la Superintendencia de Salud, el Instituto de Previsión Social, la Subsecretaría de Evaluación Social y también la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Ellos utilizaron nuestra propuesta de transparencia proactiva algorítmica y fueron publicando en su página web los algoritmos que usaban para la adopción de decisiones públicas. Y resultado de este piloto, se elaboró un informe por la Universidad Adolfo Ibáñez que nos sirvió de base también para la elaboración por parte del Consejo de estas recomendaciones de transparencia algorítmica. Adelante, por favor. En concreto, les menciono, por razones de tiempo también, que las recomendaciones constan de 2 partes fundamentales. En primer término, las recomendaciones hacen mucho énfasis en que hay ciertas cuestiones que no son meras sugerencias desde el punto de vista de la transparencia algorítmica, sino que son obligaciones legales y son aquellas que ya les he comentado previamente, en el sentido de que los órganos deben estar disponibles, cuidando siempre de tener presente las causales de reserva que correspondan, a acceder o entregar información que diga relación con los sistemas de decisiones automatizados que utilicen. ¿Ya? Entonces la recomendación en su primera parte habla también de estas obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y que afectan también a los algoritmos en el Estado. Y además, la primera parte también aborda la transparencia activa desde desde esta perspectiva. Adelante, por favor. El objetivo es orientar y promover la adopción de buenas prácticas en torno a la transparencia y la publicidad en los sistemas que se utilizan en el sector público de decisiones automatizadas o automatizadas respecto al ejercicio del derecho de acceso a la información y también la publicación proactiva de información relevante en dichos sistemas. Y la idea era, y que fue aquello que también reveló el estudio que se hizo durante el año 2021, que había que aparte de falta de información, la información publicada era muy dispar, muy diversa, divergía de un organismo a otro, y la idea era dar un estándar común para que los órganos pudieran apoyarse y disponibilizar esta información con estándares más o menos homologados. Adelante. La recomendación entrega en un comienzo ciertas definiciones, ¿cierto? Se define que es un sistema de decisiones automatizado o semiautomatizado, indicando que aquel que utiliza un sistema informático para ayudar, asistir, apoyar o reemplazar una toma de decisión por parte de un individuo que se desempeña en el sector público. Y también se advierte que hay ciertas cuestiones que no se van a considerar decisiones automatizadas, como pueden ver ustedes ahí en la lámina. Adelante, por favor. En materia de transparencia algorítmica también se establece que se tiene que publicar la existencia de estos sistemas, cómo interactúan, cuál es su objetivo, funcionamiento, resultados, si utilizan datos personales o datos de otras categorías, y ciertos antecedentes generales de los sistemas de decisiones automatizadas, todo ello con respeto a los derechos y principios jurídicos y en particular a aquellos bienes jurídicos que establece el artículo 8 de nuestra Constitución y la Ley de Transparencia, como lo son las funciones del órgano, la seguridad de la nación, el interés nacional y los derechos de las personas. Adelante, por favor. La idea y la sugerencia es que se publique todo en lenguaje claro, acercando a la ciudadanía a esta información tan compleja, ¿no? En términos de disponer información accesible y comprensible a través de videos, gráficos, textos, formatos de preguntas y respuestas, y eso es lo que hace un poco nuestra guía que les comentaba, orientar a los servicios cómo implementar desde el lenguaje claro
estas buenas prácticas en materia de transparencia algorítmica. Adelante, por favor. Podemos avanzar porque esto ya lo he mencionado, se refiere solamente a que a través de la ley de transparencia y sus mecanismos obligatorios y vinculantes para el Estado, ya se puede acceder a información sobre sistemas de decisiones automatizadas o semi-automatizadas, y que con todo hay que tener presente las causales de secreto o reserva de información. Como les mencionaba, la afectación de las funciones del órgano, por ejemplo, en materia de fiscalización y sanción, la seguridad u operación de los sistemas informáticos de estos sistemas de decisiones automatizadas, también desde una perspectiva de la ciberseguridad, los derechos de las personas, como los datos personales, y otros derechos como la propiedad intelectual. A todo ello hay que atender tratándose de una solicitud de acceso a la información que tenga por objeto obtener información sobre estos sistemas y cómo operan en el Estado. Adelante, por favor. Adelante. La recomendación también se hace cargo en el sentido de promover la transparencia en las herramientas de atención de público, y ponemos aquí dos ejemplos, herramientas de atención de público que utilizan algoritmos de inteligencia artificial, y ahí les pongo como ejemplo un sistema de asistencia virtual que se utiliza en uno de nuestros municipios, en la comuna de Renca, que se llama Rencat, y que ayuda o asiste a las personas en su comunicación con la municipalidad y sus servicios. Y también les ponemos ahí en la lámina un ejemplo de nuestro servicio electoral, que también utiliza ciertos chatbots o sistemas de asistente virtual para su contacto con la ciudadanía. La idea es también avanzar en que la ciudadanía sepa que está comunicándose con un asistente virtual y no con un humano, en definitiva. Adelante, por favor. Adelante también. La recomendación de transparencia algorítmica proactiva le indica a los órganos del Estado que avancen como buena práctica en la publicación de sus sistemas de decisiones automatizados que tengan efectos en los derechos fundamentales de las personas o en su acceso a servicios, programas sociales, subsidios y otros beneficios. Es decir, acá hay un universo específico de estos sistemas respecto de los cuales nosotros promovemos su publicidad. Van a ver, como les decía antes, ciertos sistemas de decisiones que se utilizan en el Estado y que nosotros no estamos promoviendo en principio su publicación, como aquellos que se utilizan para la gestión interna del servicio, por ejemplo, sino que proponemos que se avancen aquellos que tengan efectos jurídicos importantes en los derechos de los ciudadanos. Adelante, por favor. Ahí, efectivamente, no se deben publicar aquellos de carácter interno para el uso de la gestión propia del órgano público. Adelante. Y en concreto, la recomendación propone avanzar en la publicación o en que la ciudadanía sepa cuáles son los sistemas de decisiones automatizadas que se están utilizando en el organismo, cuáles son los procedimientos administrativos, trámites, programas, u otros en que se utilicen sistemas de decisiones automatizadas para obtenerlos, y ciertas especificaciones generales que den cuenta del objetivo, funcionamiento y categoría de datos que utilizan estos sistemas. Adelante, por favor. Básicamente les proponemos a los órganos que dispongan en sus portales de transparencia activa de una cajita, un recuadro, ¿no?, que haga fácil visualmente el acceso o que sea fácil de identificar por parte de la ciudadanía, que se denomine transparencia algorítmica y se disponga en la forma que ahí en la lámina les presentamos. Adelante, por favor. Hay ciertas directrices también en que le dicen a los organismos públicos: usted tiene que dar cuenta del funcionamiento y uso del sistema en general, procurar utilizar un lenguaje claro y comprensible para todos cuando disponga esta información,
Y si hay información adicional que usted quisiera disponer también a la ciudadanía, utilice enlaces y fichas de transparencia de los sistemas de decisiones automatizadas, resguardando con todo aquellas cuestiones que pudiesen producir una afectación en los bienes jurídicos que, como comentábamos, protege la Constitución y que se tratan de la afectación de las funciones del órgano, la seguridad de la nación, el interés nacional o los derechos de las personas. Y por tanto, siempre que al publicar cómo funciona un sistema de decisiones automatizadas, si va a haber afectación de estos bienes, usted puede utilizar el principio de divisibilidad y publicar todo aquello que no vaya a producir una afectación en estos bienes jurídicos. Adelante, por favor. Bueno, ahí ustedes van a tener disponible la presentación. La presentación es material público, Fernanda, así que no hay ningún problema en compartirlo. Y pueden acceder a nuestras recomendaciones, así como también a través de nuestra página institucional a la guía de las recomendaciones sobre transparencia algorítmica. Muchísimas gracias por su atención y quedo acá disponible. Ana, muchísimas gracias. Una de las cosas por las que quisimos que participaran en este espacio es porque precisamente les estamos siguiendo los pasos, para decirlo honestamente, ¿verdad? Son un referente para nosotros, para este proyecto, y ustedes nos han ilustrado, ¿verdad? Y nos dan elementos en esta intervención de lo que ustedes ya han avanzado, de cómo han madurado tanto en investigación como en documentación, como en directrices o en lineamientos. Esta guía que mencionaba, que por supuesto, como le decía, son y van a ser referentes del proyecto para Costa Rica que hoy estamos lanzando y que apenas está en su fase piloto. Muchísimas gracias, Ana, también por resumir y sintetizar todo el trabajo ya recorrido que en Chile están haciendo sobre transparencia algorítmica en estos minutitos. Seguimos también porque queríamos también aprovechar el espacio para ilustrarles un poquito y rápidamente otras iniciativas o otros esfuerzos que se hacen y compartir también conocimiento de expertos en esta materia. Y para eso también le pedimos intervención a Sara. Sara es de la Alianza para el Gobierno Abierto porque este proyecto se alinea también con esa agenda internacional de estándares de gobierno abierto, y quisimos también entonces que ellos nos alinearan o nos ilustraran un poquitito el alineamiento de este proyecto con los estándares de gobierno abierto. Tenemos una pequeña corta intervención de Sara Kennedy de la Alianza para el Gobierno Abierto. Hello, my name is Sarah Kennedy, and I work on digital governance as part of the Policy and Partnerships team at the OGP Support Unit. Thank you for inviting me to share some perspectives and examples from the global OGP community on how algorithms and open government fit together. Artificial intelligence is increasingly being used as a tool to increase efficiency and ensure the cost effectiveness of public services. But in order to function correctly, these tools are reliant upon some very critical resources. The technical requirements, like vast amounts of data to train on, significant computing power to process that data, and the energy needed to keep AI systems running. And just as importantly, especially when being used in the public sector, public trust is required for these systems to reach their full potential. AI systems are increasingly influencing aspects of our daily lives, from the content we see online to important decisions about healthcare, employment, or financial services. And we've seen headline after headline about systems that embed biases, potentially are wrongly accusing citizens of fraud, and generally are making choices that humans with a fuller picture of the situation might not have made. Without the public's confidence in a system's reliability, its safety, and its ethical use, any AI system, no matter how technically advanced or limited in scope, may face resistance or rejection. This makes building and maintaining public trust through transparency, responsible and inclusive development, and just good governance a crucial priority for governance interested in avoiding the risks and reaping the benefits of AI. One way to do this is by governing with open government values in mind.
Open governance means that key decisions about digital technologies and AI are made transparently, with broad and meaningful participation, and with robust oversight and accountability. This means putting people at the heart of the decisions about how these systems are designed and deployed. It means asking things like, what is the challenge AI is addressing? And is AI the right tool for that job? Who benefits and who might be harmed? And how can we put the public interest at the center of our projects and all of our innovations? Through OGP, we're seeing more and more countries co-create reforms that support the incorporation of open government values in the public sector's use of AI. This is still a relatively new topic to OGP, and countries are using a variety of different and innovative approaches to this open governance of AI. So let me share some examples. Some of the ways we're seeing countries commit to increasing transparency is through the development of public registers of algorithms and their use. These vary greatly from context to context, but they're sharing information with the public about how and when algorithms are being used in public services. Both France and Scotland committed to building these registers in their OGP national action plans, and the Netherlands committed to establishing guidance for the civil servants that are using the registers, including training and tools for making the algorithms openly available. Impact assessments are also a tool we see in OGP commitments. For example, Canada committed to requiring government agencies using automated decision-making to conduct and publish impact assessments before the deployment of any system. The Netherlands also committed to developing a human rights-based impact assessment for procurement of algorithms and the use of new automated systems. We're also seeing an emphasis on accountability. One of our local members, Austin, Texas, recently committed to developing a framework which establishes mechanisms for both staff and city residents to report issues with algorithms in public services. And it creates procedures to investigate the problems and resolve them. As a particularly innovative example from the region, Uruguay recently committed to establishing a multi-stakeholder oversight body that increases participation on AI governance by looking at the government's use of AI. The observatory encourages the ethical, responsible use of new technologies, and it strengthens the ecosystem in Uruguay beyond just government and tech companies and its inclusion of other groups. And in general, many countries have used the multi-stakeholder approach from OGP to develop or implement legislative approaches to governing AI. So one example of this is Kenya, where they are currently implementing a commitment to develop a policy on safe, secure, and responsible adoption and use of emerging technologies, which includes AI. And the commitment also includes a national AI strategy. Ultimately, these efforts are all working on the same problem, which is addressing the persistent lack of transparency in algorithmic processes and ensuring that new technologies can be used as tools to really increase efficiency while also maintaining and building public trust in government. You can find more information on all of these examples, as well as policy recommendations and resources on our website in what's called the Open Gov Guide. On the website, you can also find information on the Open Government Challenge, which is our program that calls on governments to take bold, ambitious steps in digital governance, embedding transparency and public oversight into algorithm use. So thank you all very much for your engagement in the OpenGov community as a whole and for your participation in Open Government Week. Thank you. Bueno, Sara nos recordó algo, programamos este evento también porque estamos en la Semana Global de Gobierno Abierto, que no lo dijimos al inicio, y bueno, quisimos utilizar y aprovechar esta semana para presentar este proyecto. Y una segunda cosa que también mencionaba Sara, que vamos a aplicar o que tenemos la intención de impulsar para fortalecer y consolidar más este proyecto, es tratar de postularlo como un desafío de gobierno abierto. Entonces también eso va a ser una de las estrategias para intentar fortalecer y consolidar este proyecto, proponerlo como uno de los desafíos de gobierno abierto que se postulan a la Alianza para el Gobierno Abierto, de la que Costa Rica es parte también desde el 2014, si bien recuerdo.
Finalmente, y no menos importante, este proyecto lo quisimos ver en comparativo con la región y también con el expertise, ¿verdad? Desde una visión de experta de estos temas y para eso muy amablemente nos aceptó la invitación María Paz Hermosilla, que nos está acompañando en esta sesión el día de hoy. Ella es directora del GovLab, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, que tiene una misión de contribuir a la efectividad de las políticas públicas mediante el uso responsable de datos para transformar el Estado. Ella es magíster en Administración Pública de la New York University, es docente también e investigadora en gestión ética de datos y directora del repositorio de algoritmos públicos de la UIA. María, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos y te damos la palabra. Gracias, María Fernanda. Yo traje una pequeña presentación que la voy a compartir. Adelante. Sí, me pidieron hablar del panorama regional de los repositorios de algoritmos públicos, así que me voy a referir a eso, pero partir igual dando un contexto de quiénes somos nosotros. Como decía María Fernanda, yo dirijo un laboratorio de innovación que está adentro de una escuela de gobierno, acá en la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Nuestro laboratorio ya tiene 8 años de vida y nos dedicamos a contribuir a la efectividad de las políticas públicas mediante el uso responsable de datos para transformar el Estado. Entonces, una de las formas, o sea, la principal, yo diría, y más visible iniciativa que tenemos es la plataforma Algoritmos Públicos. ¿Ya? Esta plataforma permite en un lugar reunir todos los recursos que uno necesita como sector público para hacer un uso responsable de los algoritmos. Entonces, hoy día me voy a referir al repositorio, que es una de las partes, pero para que sepan, tenemos nosotros unas herramientas de algoritmos éticos que incluyen 3 herramientas de código abierto para poder diagnosticar riesgos en sus proyectos de inteligencia artificial, medir los sesgos en sus modelos y transparentar su sistema. Y además hemos desarrollado en conjunto con el gobierno de Chile una directiva de cómo comprar estos sistemas de inteligencia artificial de manera ética, una guía de cómo diseñar estos proyectos de manera ética y también apoyamos al Consejo para la Transparencia, ¿no es cierto?, en las recomendaciones de transparencia algorítmica. Entonces hemos trabajado tanto en herramientas de software como en guías para distintos momentos del ciclo de vida que están disponibles, todos en el botoncito que no voy a referirme en este minuto. Ahora vamos a hablar del repositorio, ¿ya? El repositorio está ahí, ese link tiene un pequeño error, pero bueno, algoritmospúblicos.cl/repositorio, y ustedes acá pueden encontrar 117 sistemas diferentes en diferentes áreas de la política pública. Nuestro repositorio partió el año 2021 y en ese sentido estamos muy contentos de ver cómo en la región ha habido entusiasmo por esta materia y se han ido sumando más repositorios de algoritmos en los años siguientes. Entonces, les cuento que nosotros todos los años hacemos un informe anual, que es como yo digo, mirar el bosque en vez de los árboles, ¿no es cierto? En el repositorio uno puede mirar cada árbol, pero cuesta mirar el bosque, entonces una vez al año publicamos este informe anual que ustedes todos los pueden descargar de nuestra página web en marzo de cada año, ¿ya? Y ahí entregamos una perspectiva de qué está pasando con la inteligencia artificial y analizamos temas específicos todos los años. Ahí se ve cómo ha ido aumentando la cantidad de algoritmos, 117 es lo que lanzamos ahora en marzo, y también una novedad, publicamos la metodología de nuestro repositorio en un documento para los investigadores, no sé, las personas que le interese meterse en las entrañas de esto pueden descargar la metodología. Y por supuesto que la base de datos está en formato de datos abiertos, así que la pueden descargar también en un CSV o en archivo Excel. Ahora vámonos a la pedida de Accessa. ¿Cómo están los repositorios en la región? Bueno, primero partamos por el mundo. El año pasado, segundo semestre, Global Partnership for Artificial Intelligence identificó 75 repositorios activos en el mundo, de los cuales la mayoría estaban en Estados Unidos, 37, 14 en los Países Bajos, 4 en Francia, y de América Latina el que tenía más era Colombia, con 3 repositorios, ¿ya? Si nos vamos ahora a América Latina específicamente, una investigación realizada por Juan David Gutiérrez de la Universidad de los Andes en Colombia identificó, bueno, que Juan David ha liderado esta panorámica regional
que hizo el informe de GPay, pero además ha escrito otras cosas también, así que yo me refiero bastante al trabajo que ha hecho en conjunto con su equipo, por supuesto, de la Universidad de los Andes. En América Latina hay 13 repositorios que se han identificado, pero solamente 11 de ellos siguen activos, ¿ya? Los países se ven ahí, bueno, una variedad de países también que coinciden un poco, ¿no es cierto?, con los que tienen más madurez en estrategias de IA, Colombia, Uruguay, Chile, México, Argentina, Brasil, y ahora se suma Costa Rica. También hubo un par de repositorios o sea, hay repositorios transversales, o sea, hay algunos países, tanto el BID como la Universidad de los Andes han desarrollado repositorios transversales, ¿ya? Si se fijan, ¿quiénes hacen estos repositorios? Está repartido, bastante repartido entre gobierno nacional, universidad y sociedad civil, en nuestro caso. O sea, obviamente nosotros somos una universidad, aquí accesa, ¿no es cierto?, sociedad civil, pero los repositorios en este caso vienen de distintas fuentes. Entonces también es interesante de entender. Algunos ejemplos, el Observatorio de Inteligencia Artificial de Uruguay es del gobierno, ya es de AGESIC, que es la agencia de, ¿no es cierto?, social, información y tecnología del Uruguay, tiene 28 sistemas. Estuve buscando ayer algunos sistemas y claro, tenían distintos campos, pero la información yo encontré era al menos de los que leí, era bastante escueta. Escueta me refiero que no elaboraba mucho en detalle, pero sí tenían como una variedad de campos. Interesante empezar a meterse en esto. Obviamente que no existe, esto es bien importante, no existe una homologación como en los repositorios necesariamente de las variables y bueno, el mayor esfuerzo de eso es el que les voy a contar ahora en un par de láminas más. En Brasil tenemos un esfuerzo hecho por Transparencia Brasil, que es una ONG, ¿ya? Ellos tienen una iniciativa de transparencia algorítmica y en ese marco tienen este catálogo de uso de inteligencia artificial que tiene 39 sistemas, ¿ya? Entonces también eso es una iniciativa interesante. Y finalmente, un repositorio que sí está haciendo este esfuerzo de cubrir a la región, que en algún minuto hizo el BID, pero que no prosperó y de hecho se desactivó, es el repositorio de la Universidad de los Andes. Entonces, este es un repositorio que tiene distintos repositorios adentro y uno es sobre los sistemas de IA. ¿Ya? Como se ve ahí, son 25 países, son unos 700 sistemas, entonces es como el que tiene mayor cobertura. Y por supuesto que nuestras bases de datos están adentro de este repositorio. ¿Ya? Como dice ahí, 735 sistemas, 25 países, liderando en adopción Colombia, Brasil y México. La mayoría de los algoritmos, esto ya, la información aquí es de los sistemas, no de los repositorios, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de los algoritmos están activos, son usados por entidades ejecutivas, más de la mitad procesan datos personales, eso coincide con los datos de Chile, más de la mitad de los sistemas en Chile, aproximadamente un 60% procesan datos personales, y su principal función es apoyar el cumplimiento de la ley, especialmente chatbots y reconocimiento facial. Y esto viene de un primer informe que fue recientemente lanzado por la Universidad de los Andes. Entonces, se ve ahí que una cosa que yo les puedo decir, si se mapearon 735 sistemas, es que hay muchos más, porque hay muchos sistemas que no conocemos, ¿ya? Entonces, básicamente esa es la tónica de esto. Cada vez que investigamos, encontramos que hay más sistemas de los que se declaran. Entonces, en ese sentido, si podemos encontrar 735, probablemente hay más. Y no sabemos, y como no hay obligaciones necesariamente, o al menos obligaciones proactivas, es complejo poder realmente saber lo que los gobiernos están haciendo. Y eso es lo que les puedo decir. Y bueno, no sé cómo es la ley de protección de datos en Costa Rica, pero en Chile en Chile ya se promulgó una nueva ley que entra en vigencia en 2 años más, bueno, menos de 2 años, diciembre del 2026. Y esa ley viene en su artículo 8 bis y 14 ter, establece un derecho a oposición a las decisiones automatizadas que afecten significativamente los derechos de las personas y establece adentro de ese derecho el derecho a enterarse que hay una decisión automatizada y a recibir una explicación de la lógica de la decisión. Entonces, vamos a tener que avanzar en transparencia algorítmica, obligado por la ley, al menos en Chile, por esta disposición, ¿no es cierto?, de la Ley de Protección de Datos Personales. Y eso yo veo que
hay un espacio para avanzar en estos temas bajo el amparo del derecho a protección de datos, ¿no es cierto? Eh, Especialmente la IA que usa datos personales, si uno piensa el derecho de acceso de los derechos ARCO, yo creo que ahí hay un espacio. Y algo que no se ha aprovechado en la región y que me encantaría que se hiciera de parte de alguna de las ONGs es ver la litigación estratégica bajo las leyes de antidiscriminación, que tampoco sé si en Costa Rica eso existe, una ley de antidiscriminación, pero en el fondo esto de que si pudiéramos saber si algunos algoritmos hacer una auditoría, ver si discriminan y llevar eso a tribunales para visibilizar el tema, también creo que es algo que hace falta en la región. En teoría uno podría suponer que ciertos algoritmos discriminan, pero en verdad no tenemos el trabajo profundo de auditoría algorítmica que se han hecho en otros países, como en Holanda, España, Francia, etcétera. No se ha hecho eso en América Latina. Los que más han tratado han sido derechos digitales, pero jamás con el impacto que se está logrando en otros países donde salen portadas, han caído gobiernos gracias a auditorías algorítmicas. Así que eso, igual hay bastante por avanzar, diría yo. Pero muy contenta de ver que en Costa Rica se está logrando esto, así que felicidades a Accesa. Y muchas gracias por la invitación. No, al contrario, María Paz, muchísimas gracias por la intervención, por las ilustraciones que nos das y por la inquietud que nos planteas sobre la mesa de esa otra línea, digamos, o rama de investigación o de profundizar en esta agenda de transparencia algorítmica de esta auditoría, ¿verdad? En términos de discriminación que podrían estar haciendo los sistemas que se están utilizando. Es un reto interesante y muy bien lo ilustras, muy bien ilustraste también el estado en el que estamos a nivel de la región. Te agradecemos muchísimo esa síntesis de esta visión global, que era con lo que queríamos cerrar la presentación de este proyecto. Y bueno, estamos ya en nuestra fase de cierre de este espacio en donde queríamos presentar el proyecto, ponerle contexto, ponerle perspectiva regional también y de lo que nos inspiró. Básicamente ese fue el recorrido que hicimos, alinearlo también, ¿verdad? Porque es un proyecto que no, que está alineado también con visiones país, con visiones y estándares globales también desde diferente punto de vista. Y bueno, uno de ellos, gobierno abierto, y estamos en esta semana, como mencionaba muy bien Sara, que nos recordaba que estamos en la Semana Global de Gobierno Abierto, donde promovemos también los principios de gobierno abierto. Antes de cerrar con un último elemento que queremos presentarles, tenemos un espacio de consultas o comentarios, o si te les quedó algo en el tintero, ya sea a vos, María Paz, como a Ana. Este es el momento. Contarles que recientemente don Orlando nos acompañó prácticamente toda la sesión, les escuchó, sin embargo se tuvo que retirar por sus responsabilidades de su cargo como viceministro. Em, pero bueno, queda también el compromiso de que si hay alguna duda o consulta o comentario que quieran compartir, lo canalizamos también y este es el espacio. No sé si alguien tiene algo que comentar, algo que quiera ampliar, alguna consulta o algo que quiera abordar puntualmente. Este es el momento y bueno, mientras generamos este espacio también, quisiera irles mostrando lo que teníamos para el cierre, ¿verdad? No solo es presentarles la plataforma y ya y que conozcan que existe, lo más importante para nosotros es este cierre que es el llamado a la acción. Si ustedes entran a la página web, y voy a hacerlo en este momento, hay funcionalidades que tiene que nos permiten, por decirlo así, como usuarios del sitio web, este, mm, dos cosas. Primero, y ahí por favor me confirman si están viendo ya que estoy navegando en el sitio web.
El primero es, bueno, el repositorio y la información del repositorio. El segundo es que mediante este formulario que están viendo acá, ¿sí se ve? ¿Sí me pueden confirmar que se está viendo? Sí, Ok. correcto, se ve. Este, mediante este formulario, ustedes pueden llenar la información de un sistema, es decir, como tenemos aquí compañeros de instituciones públicas, aquí tenemos habilitado el formulario para que si ustedes quieren que se transparente la información de un sistema, aquí van a tener el formulario para llenar la información de ese sistema y generar y alimentar este repositorio público. Un poco lo que decía Ana de esa transparencia proactiva, es decir, que pues proactivamente se comparte la información, lo pueden hacer mediante este formulario. En contactos también tenemos aquí un formulario para la otra cara de la moneda, por decirlo así, si ustedes desean solicitar que gestionemos, se transparente un sistema, lo pueden, por decirlo así, postular mediante este formulario que está aquí en contactos, en donde ustedes puedan decir, me gustaría que transparenten la información del sistema tal, ya sea que lo postulen acá, ¿verdad? Pero también, bueno, los ejercicios que mencionaban y que nos inspiraban también desde Chile y que nos compartía Ana también, aprovechar las herramientas que tenemos como país, tanto lo que mencionaban los estándares de la estrategia que mencionaba muy bien don Orlando, la estrategia de inteligencia artificial que tiene ya estos elementos de transparencia algorítmica mencionados como estándares y también recientemente Costa Rica aprobó la ley de acceso a la información que podría cubrir estas solicitudes de información de estos sistemas también. Entonces, la idea es que desde la ciudadanía, desde el sector medios de comunicación, empujen a las instituciones públicas a transparentar la información de sus sistemas, porque eso permitiría auditar esos sistemas, pedir cuentas sobre esos sistemas y profundizar sobre elementos como los que muy bien mencionaba Ana María, sí, Ana María, Maripaz, perdón, Maripaz, que eran, bueno, conocer si realmente estos sistemas están tomando las decisiones de manera equilibrada, equitativa, justa, o si por el contrario se podrían identificar algunos sesgos o algunas discriminaciones en estos sistemas. Entonces, parte también del cierre que queríamos hacer era dejarles esa invitación muy puntual a que tomaran acción de esta agenda de algoritmos públicos y que ya sea si son directamente instituciones públicas, llenen y compartan información de sistemas por mediante ese formulario, postulen sistemas que quisieran que se transparentara la información de esos sistemas. em, o que ustedes mismos hagan uso de las herramientas que presentan, por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información para solicitar y hacer peticiones de acceso a la información sobre estos temas como es los sistemas o sí, los sistemas semiautomatizados o automatizados que utilizan en la institucionalidad pública y que están tomando decisiones que nos afectan directamente. Hago un último llamado para ver si hay alguien que tiene alguna consulta o pregunta antes de cerrar. ¿Algún comentario que quieran compartir? Em, María Paz Hermosilla también se nos despidió por acá, a quien le Ana agradecemos Patricia muchísimo. Le tiene extendemos la mano levantada. Eh, Ana Adelante, Patricia. Ana. Gracias, chicas. Buenos días. Bueno, yo muy agradecida con esta capacitación de hoy. Soy sociedad civil, exregidora, ex candidata a una alcaldía. Me parece fundamental estos temas que ustedes abordan el día de hoy. Creo que nos da una pincelada porque realmente Costa Rica me parece que estamos, como dicen, en pañales con estos temas de inteligencia artificial y demás. Me parece increíble la experiencia de Chile, ¿verdad? Muy, muy digna de admirar y de buscar en sus redes sociales, en sus páginas, toda esta información que nos puede inspirar a nosotros como país y poder seguir avanzando y utilizar los beneficios de la inteligencia artificial, pero cuidando y respetando los derechos de las personas, la privacidad y demás. Así que a mí me parece un importante avance
Voy a divulgar la información, estoy en varios grupos, digamos, de mujeres y demás, mujeres municipalistas a nivel de todo el país, estoy en la dirección de la Junta Directiva Nacional de la RECOM, estoy en el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, estoy en algunos organismos también internacionales, entonces me parece que probablemente porque veo muy pocas personas conectadas, probablemente es una información que no está llegando a todas las personas como quisiéramos, pero nos toca replicar la información, impulsar estos proyectos, fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y por lo demás, pues bueno, muy, muy agradecida con toda esta información del día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Patricia. Queremos compartir también o extender el agradecimiento al comentario de doña Sara Castillo que nos puso ahí en el chat, respondiendo o felicitando por el proyecto. Y también un comentario de Wendy Rivera de la PRODAP en el chat sobre la reflexión importante de la relevancia de la protección de datos personales, dado que es un punto que se debe tomar en consideración en nuestro país, muy valioso y también pertinente y alineado a la transparencia algorítmica, ¿verdad? Ver cómo están utilizando esos sistemas las bases de datos personales. Daniela. Sí, nada más como comentario agregar que a lo largo del desarrollo de este trabajo, de esta iniciativa piloto, también nos hemos dado cuenta la labor que se requiere de alfabetización, ¿verdad? Sobre qué es un algoritmo y cómo y cuáles son los conceptos vinculados a esto, no solamente a nivel de ciudadanía en general, sino de la institucionalidad pública. Entonces sabemos que de la mano de este proyecto tiene que venir un esfuerzo por proveer de recursos didácticos con lenguaje claro, como mencionaba nuestra ponente Ana Muñoz, ¿verdad? Componentes educativos para la sociedad de tanto de sus derechos como de los derechos de solicitud de este tipo de información. Entonces, en el repositorio tenemos una sección de recursos que esperamos seguir populando para que luego sean de dominio público, ¿verdad? Y que se puedan utilizar en otras instancias donde se quiera presentar este tipo de trabajos como el del repositorio. Bueno, sin más, nos despedimos agradeciéndole muchísimo que se hayan conectado a este espacio, pidiéndoles ese llamado a la acción, ¿verdad? Y como bien lo decía Ana Patricia, invitarles y solicitarles que lo divulguen y que lo compartan y que lo lleven, digamos, a sus instituciones. Y si trabajan en una institución pública, que postulen, que se transparente información sobre los sistemas que están utilizando sus instituciones públicas. Que tengan muy feliz viernes, que tengan un excelente fin de semana. De parte de Accesa, muy agradecidos porque se hayan conectado este rato a este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, un gusto. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas Buenas tardes. tardes.